Entonces, señora presidenta, estamos frente a un escenario en el cual hay una empresa que pretende quedarse con toda la operativa portuaria, que ha pretendido a lo largo de la historia intentar quedarse con eso, y hasta la firma de este contrato había una posición sólida del Estado uruguayo y de los organismos de la justicia nacional que sostenían y que combatían desde la mirada del interés nacional, no de la empresa, de que no tenía razón en hacerse con toda la operativa, con el 100% de la operativa de contenedores. Salvo hasta ahora. Salvo hasta ahora. Y que se firma este contrato. Un contrato que aquí no se lo ha defendido. Porque esa es la otra paradoja de esta interpelación. No defienden el contrato. Acá hablaron de Puntigliano, de Díaz, hablaron para atrás, para adelante, de Montecom. Trajeron el documento 1, el documento 2, el documento 3, el documento 4, el documento 5, el documento 10. Ninguno para justificar que haya un estudio serio que fundamente que para el Estado uruguayo, para los uruguayos, es beneficioso este acuerdo. Ninguno. Para eso tienen 9 páginas A4. Eso es lo que tienen. Y sobre esa base firmaron. Y nos vienen a decir a nosotros que trataron de defender el interés nacional porque había una empresa que nos iba a arrebatar 1.500 millones que todavía no saben cómo fundamentar esa cifra porque lo dicen porque la empresa lo dice. Por eso lo dicen. ¿Y sabe qué, señora presidenta? Yo me imagino que si yo voy a defenderme de algo que estoy convencido, porque acá lo que ha sucedido es que los actores del gobierno están convencidos de los argumentos de la empresa, no de la justicia, no de lo que dijo el TCA, no de las otras decisiones que se toman, no, de lo que dice la empresa. En realidad, el gobierno fundamenta con los mismos argumentos de la empresa y nos quiere convencer a nosotros, señora presidenta, de que está defendiendo el interés nacional con los argumentos de la empresa belga. Eso es lo que está intentando hacer el gobierno y resulta que va a resolver un problema que en teoría el Frente Amplio le dejó sin un solo informe, sin contratar un solo consultor internacional, sin pedirle a los servicios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que le informen. ¿Cuál era el apuro? ¿Cuál era el apuro? De una empresa que según el contrato que tenía vigente y que le quedaban 10 años, a ese contrato había tenido incumplimientos para el pago del canon por la cantidad de ocupación que tenía de su terminal en 2 años y si tenía en 3 años perdía. Y esos 3 años se cumplían este año. La empresa estaba apurada. Claro que estaba apurada. Ahora, ¿el gobierno por qué estaba apurado? Si todavía ni siquiera habían presentado un sello en el CIADI. ¿Por qué se apuró el gobierno, señora presidenta? Esto es lo que no podemos entender. ¿Por qué se apuró el gobierno en acordar de esta manera y entregarle todo a la empresa, todas sus pretensiones? Y ahí está el meollo del asunto, que en ese contrato están todas y cada una de las pretensiones de la empresa, que se la cede el Estado uruguayo. Una empresa que estaba apurada. Usted sabe una cosa, las empresas, dije hoy, están para ganar dinero, de muchas maneras posibles. Una de las maneras es la cotización de una empresa, señora presidenta. Y sabe usted y cualquier uruguayo en este país que una empresa que le quedan 10 años de concesión de una terminal de contenedores ahora tiene 60 años en régimen monopólico. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale hoy Katun Nací? ¿Y cuánto valía antes de que le estamparan la firma en este contrato? ¿Cuánto se capitalizó esa empresa? ¿Cuánto ganaron sus accionistas? Esa pregunta, señora presidenta, esa pregunta es la que termina fundamentando por qué estaba apurada la empresa en firmar. Pero no responde por qué el Estado uruguayo firmó tan rápido y en condiciones que no le eran favorables. Porque la firma de este contrato, que aquí no se defiende, más que decir 3 generalidades, que es íbamos a tener un juicio, van a invertir y van a bajar las tarifas. Lo único que se defiende, ninguna de las cláusulas de ese contrato se defiende. Entonces, en ese sentido, señora presidenta, yo voy a leer solo una cláusula,
porque acá se dice no nos pueden decir entreguistas. Yo decía hoy que en 1774 fuimos apostadero naval y que el 1 de enero de 1829 se hizo el pabellón nacional y desde ese momento estaba la Armada Nacional en el puerto de Montevideo. Si uno mira el punto 3 del acuerdo, señora presidenta, es terrible, es doloroso, es lacerante de la soberanía del país, porque se echa la Armada Nacional del puerto de Montevideo en la cláusula 3 del área de concesión 3.2. El área dentro del recinto portuario que actualmente se encuentra utilizada por el Servicio de Abastecimiento de la Armada y que pertenece a la ANP pasará a integrar el área de concesión de TCP como parte del acceso de los camiones llamado Acceso Washington. Dicha área deberá ser desocupada dentro de los 120 días posteriores a la firma del acuerdo a los efectos de que la terminal pueda iniciar las obras necesarias para la construcción de nuevos accesos. Desalojaron a la Armada del puerto de Montevideo. Hoy en esas instalaciones hay oficinas de una transnacional belga. Entonces, señora presidenta, cuando se dice que nosotros acusamos livianamente de entrega, es inexplicable esta cláusula que retira a la Armada del puerto de Montevideo y que va a tener que ahora resolver en dónde construye nuevas instalaciones para reubicarse la Armada Nacional. Entonces, señora presidenta... Sí. Señor, diga. Disculpe, señor senador, la senadora Bianchi, por una cuestión de orden... Discúlpeme, señora presidenta, el reglamento estoy haciendo uso yo de la palabra. Cuando yo termine, cualquier legislador puede contestar una alusión o una aclaración. No. Mientras yo esté en uso de la palabra, no puede concederle nada a nadie. La senadora está solicitando una cuestión de orden. Las cuestiones de orden se pueden promocionar, señora presidenta, una vez que finaliza el orador según el reglamento de esta Cámara. Le voy a pedir, por favor, que me amparen el uso de la palabra. Señora senadora, estoy consultando, por eso mismo va a seguir en uso de la palabra el senador Sánchez. Prosiga, señor. Sí, señor. Muchas gracias, señora presidenta, por hacer cumplir el reglamento. Qué bueno leerlo. Entonces, señora presidenta, presidenta, ¿me pueden parar el uso de la palabra? Por orden. Continúe, senador, por favor. Muchas gracias, presidenta. Vamos a continuar, señora presidenta, aunque a algunos les moleste la voz de algunos. Mire, señora presidenta, aquí se está amparando el derecho de la empresa y la pretensión de la empresa amparados en un decreto del año 94, cuando no existía terminal especializada de contenedores. Esto es terrible desde el punto de vista jurídico, señora presidenta. Es terrible, porque el decreto del 94, que hacía referencia a que las órdenes que tenía que cumplir el capitán de puerto con respecto hacia dónde tenía que dirigir las distintas cargas, del año 94, es un decreto que establece esos procedimientos. En el año 2001, cuando se crea la empresa que luego se vende el paquete accionario y se establece, hay otro decreto, que es el que vale en definitiva porque es posterior en el tiempo. Aquí se está queriendo fundamentar por un decreto del 94 un hecho que surge a partir de 2001, que es la creación de una empresa que es TCP y que nosotros vendimos, el Estado uruguayo remató el 80%. Pero hay algo que es peor, señora presidenta. En el régimen de gestión, que es un decreto, en definitiva, del que estamos hablando ahora, en el acuerdo, señora presidenta, en el acuerdo, si fuera poco, se modifica el decreto 2001. Pero lo modifican porque en la cláusula 3.5 dice marco de competencia interna. ¿Sabe lo que decía el decreto, señora presidenta? La terminal prestará servicios en condiciones de libre competencia con otros operadores que actúen en otros muelles del puerto de Montevideo. En el 2001, no en el 94. En el 2001 un decreto. Y ahora, en el acuerdo que acaban de firmar, modificaron la legislación para beneficiar a la empresa en su pretensión, con los argumentos de la empresa.